Vamos a pensar hoy en algo que es muy importante como hijos de Dios, y es andar como es digno de los hijos de Dios. Entonces, en primer lugar, vamos a considerar la dignidad de Dios. El Salmo 48, versículo 1, dice lo siguiente: grande es Jehová, ¿y qué? Y digno de de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Leámoslo nuevamente. Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Amén. Este texto nos revela claramente, hermanos, que solo Dios es digno de ser en gran manera alabado. Con ese pensamiento vamos a inclinar por un momento el rostro y vamos a orar al Señor. Amado Dios, como solo tú eres digno de ser en gran manera alabado, inclinamos nuestro rostro en esta mañana y con humildad te damos la gloria y el honor. Y te suplicamos que edifiques nuestro espíritu y nos des la gracia de entender el mensaje de tu palabra para aplicarlo a nuestra vida y que nuestra vida sea digna de alabarte. Ayúdanos, Señor, y abre nuestros oídos espirituales y redarguye nuestra conciencia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, solo Dios es grande y solo Él es digno de ser en gran manera alabado. Y dice el texto, en la ciudad de nuestro Dios, es decir, en la congregación de los santos, en su monte santo, cuando estamos en comunión con Él. Hoy es un día especial porque nos reunimos para tal fin, para tal propósito, para alabar al único que es digno de ser en gran manera alabado. Vaya al Salmo 145, verso 3. Salmo 45, verso 3 dice, 145, verso 3. Salmo 145, verso 3 dice, grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Nunca terminaremos de conocer a Dios, su grandeza es inescrutable. Solamente estamos en la superficie del conocimiento de Dios. El texto dice que grande es Jehová y digno de suprema alabanza. ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Qué estamos haciendo en este lugar? Alabando a Dios, pero debemos hacerlo con suprema alabanza, porque Él es infinitamente grande e inescrutable. Nuestra mente no lo puede comprender. Solamente comprendemos de Él lo que Él ha revelado en su bondad y en su amor a nosotros. Bien, entonces solo Dios es digno. Ahora vaya conmigo a Juan capítulo 1, verso 27. Juan capítulo 1, verso 27. ¿Qué dice Juan 1, 27? Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Aquí está hablando Juan el Bautista y está refiriéndose a Cristo, al Mesías, que había venido a la tierra, que se hizo hombre. Y él dice, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí,
porque está hablando de Cristo, el cual es antes de la existencia del universo y de los hombres, y dice del cual, ese Cristo que preexistía desde antes de la fundación del mundo, dice del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. ¿Qué está manifestando Juan el Bautista aquí? Su indignidad ante la santidad, la grandeza de la dignidad de Dios. Vaya a Primera de Corintios, capítulo 15, verso 9. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 9. Dice, hablando el apóstol Pablo, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. El apóstol Pablo nuevamente aquí, al igual que Juan el Bautista, está reconociendo su indignidad de ser parte de los apóstoles, de ser parte de los hijos de Dios. Ahora vaya conmigo a Lucas capítulo 15, verso 21 rápidamente. Lucas 15, verso 21. ¿Qué dice? Lucas 15, verso 21. Hablando de la parábola del hijo pródigo o de la historia del hijo pródigo. Dice, y el hijo le dijo, cuando regresan del padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Nosotros deberíamos tener la actitud del hijo pródigo de Juan el Bautista y del apóstol Pablo, textos que hemos leído. Si bien es cierto, Jesucristo murió en la cruz y nos hizo dignos, realmente en nuestro propio ser y en lo que somos, no somos dignos de estar en la presencia de Dios, de ser parte del pueblo de Dios, porque somos pecadores, porque todos los días ofendemos al Señor de una o de otra manera. Entonces, hay un sentido de indignidad ante las inescrutables grandezas y la santidad de nuestro Dios. Ese debe ser siempre aquello que debe acoger nuestro corazón para no engrandecernos ni vanagloriarnos, porque la tendencia nuestra es a engrandecernos y vanagloriarnos, a creernos que somos dignos, a creernos que somos la mucha cosa, pero no es así, porque la Escritura nos muestra todo lo contrario. Si somos dignos, lo somos por la dignidad que el Hijo de Dios nos ha dado y no porque tenemos dignidad propia. Entonces, ahora vamos a Gálatas capítulo 3, verso 26. Gálatas 3, verso 26. ¿Qué dice Gálatas 3, verso 26, perdón? Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo. ¿Cómo venimos a ser hijos de Dios? Hermanos, por la fe en Cristo. No hay manera de llegar a ser hijos de Dios sino por la fe en Cristo. En otras palabras, no hay manera de llegar a ser dignos delante de Dios sino por la fe en Cristo. Romanos 5:8, un pasaje muy conocido por todos, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor de Cristo es lo que nos hace dignos. Dios mostró ese amor para con nosotros, siendo aún pecadores, sin merecer nada sino el castigo eterno. Cristo estuvo dispuesto a morir por nosotros, a pagar la deuda de nuestros pecados para hacernos dignos. Pero aunque somos dignos,
hijos de Dios por la fe en Jesucristo, no somos dignos por nuestra propia justicia. Él en su amor y en su misericordia nos hizo hijos por medio de Jesucristo para hacernos dignos. En consecuencia, y aquí es donde está la reflexión para esta mañana a todos ustedes, en consecuencia a la inmerecida dignidad de ser hijos de Dios, que nos ha sido otorgada por medio de Jesucristo, tenemos la altísima, escúchenme bien, tenemos la altísima responsabilidad de andar como es digno de los hijos de Dios. La pregunta es, ¿cómo debemos andar? ¿Cómo debemos andar como es digno de los hijos de Dios? La Escritura nos responde. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 11 y 12. Primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 11 y 12. Dice así: así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos os exhortamos, vuelvo a leer, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os entregábamos, estoy leyendo todo mal, y os encargábamos que anduvieseis como es que digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. ¿Qué hacía el apóstol Pablo con los creyentes, con los miembros de la iglesia? Los exhortaba a vivir como es digno de Dios, que nos llamó a su reino. Siempre Pablo y sus colaboradores exhortaban a la iglesia a que andaran como es digno de Dios, como el Padre exhorta a los hijos a que vivan de una manera adecuada, correcta y justa delante de Dios y de la sociedad. Efesios 4, versículos 1 y 2. Efesios 4, versículos 1 y 2. Dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Aquí tenemos entonces la clara evidencia de cómo debemos andar como es digno de los hijos de Dios. Dice Pablo, él estando preso por causa de Cristo, le ruega a los efesios que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados, y luego les dice cómo deben andar como es digno, con toda humildad. Debemos ser humildes, hermanos, y no orgullosos ni arrogantes. Y luego dice, y mansedumbre. Debemos ser mansos, hermanos. Debemos tener aquella virtud dada por el Espíritu Santo con la cual los hijos de Dios no se dejan mover fácilmente o llevar fácilmente por la cólera y por la exaltación sobre los demás, sino que tienen ese control para manifestar en su vida el carácter del Señor Jesús. Y con eso sí que luchamos, ¿no es verdad? Porque somos de mecha corta, como les digo, muy fácilmente explotamos, muy fácilmente insultamos, muy fácilmente nos dejamos llevar por la ira, muy fácilmente murmuramos cuando no nos gusta algo, etcétera, etcétera. Pero el apóstol Pablo nos dice aquí que debemos andar con toda humildad. La humildad y la mansedumbre van íntimamente ligadas. Si yo soy humilde, necesariamente soy manso. ¿Y qué más dice el apóstol Pablo? Que debemos soportarnos con paciencia los unos con los otros. O sea, tres cosas.
para andar como es dignos de los hijos de Dios: humildad, mansedumbre y paciencia. ¿Cómo está usted en esas tres áreas de su vida, mi amado hermano? ¿Cómo está manifestando usted su humildad? ¿Cómo está manifestando usted su mansedumbre y su paciencia en medio de las circunstancias difíciles y adversas que tal vez le toca enfrentar? Somos llamados, hermanos, a andar como es digno de la vocación con que hemos sido llamados. Todos, sin excepción, desde el más pequeñito hasta el más viejo, debemos andar como es digno. Nos ponemos el rótulo de cristianos, y si nos ponemos el rótulo de cristianos, tenemos que dar testimonio con nuestras palabras y con nuestros hechos, con nuestras actitudes, con nuestros hijos, con nuestra familia. ¿Qué están viendo sus hijos en usted? ¿Qué está viendo su esposa en usted? ¿Qué está viendo su esposo en usted, esposa? ¿Cuál es el ejemplo que le están dando a sus hijos? Si ustedes llegan tarde a la iglesia, si se vienen de manera descomplicada y no muestran a sus hijos que la iglesia y el congregarnos es algo de Dios y que vamos a reunirnos con el Dios que nos da la vida, con el Dios que nos da todas las cosas, y lo vamos a adorar porque Él es digno, entonces usted está sembrando un mensaje de que Dios, aunque es importante, no es tan importante. Tenemos que pensar en eso, hermanos. Todo acto, toda palabra, toda actitud enseña, para bien o para mal, a nuestro primer prójimo, que son nuestros hijos y nuestro cónyuge. Así que debemos mostrar a nuestros hijos humildad. Somos orgullosos y muy duros de pedir perdón, y no reconocemos a veces nuestras faltas porque no somos mansos ni humildes, y porque tampoco tenemos paciencia y nos dicen algo y entonces nos desesperamos y con eso luchamos todos los días. ¿O no es así, hermanos? Así que, hermanos, debemos tener cuidado con esto. Autoexaminémonos en esta mañana y pidámosle al Dios del cielo que nos dé la gracia de andar como es digno de la vocación con que hemos sido llamados, porque solo Él es digno. Los siervos de Dios aún no se consideraban dignos, siendo dignos en la sangre de Cristo, reconocían su indignidad, pero aunque no somos dignos, estamos llamados y tenemos la responsabilidad de andar como es digno de los hijos de Dios. Amén. Eso es algo que debemos hacer. Paciencia significa soportar sin renegar, sin desesperarse en medio de las pruebas de la vida. A veces pues hay enfermos en nuestra casa, a veces hay situaciones difíciles, que a veces nos cuesta mucho tener paciencia, pero hay que pedirle al Señor que no reneguemos, que no nos desesperemos, que no perdamos la compostura, sino que nos dé ese dominio propio. Todo está íntimamente ligado. Así que, hermanos, les animo en el nombre del Señor Jesús a que se examine hoy, a que si usted es que está fallando en su humildad, en su mansedumbre, en su paciencia, le pida a Dios, y en el poder de Dios y de su Santo Espíritu, cada día procure andar como es digno de la vocación. Y termino con este texto, Colosenses 1, 9 al 10. Colosenses 1, 9 al 10. ¿Qué dice la palabra de Dios? Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Escuchen, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Aquí tenemos otra lista de cómo debemos andar como es digno del Señor. Pablo oraba a Dios para que la iglesia fuera llena del conocimiento de la voluntad del Señor y de toda sabiduría e inteligencia, para que anduvieran como es digno del Señor, agradándole en todo lo que hagamos. En todo lo que hagamos debemos agradarle al Señor, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. La persona que quiere andar con dignidad se esfuerza por conocer las Escrituras y vivir de acuerdo a ellas. Así que, hermanos, si no están haciéndolo,
o si ya están procurando haciéndoles, luchen cada día en el poder del Espíritu Santo para andar como es digno del Señor, delante de sus hijos, delante de su esposa, delante de su esposo, delante de sus vecinos, delante de sus amigos, delante de sus familiares. Debemos reflejar la luz y el amor de Cristo. Amén. Inclinen su rostro, por favor, y oremos. Padre, ayúdanos a reconocer que solo tú eres digno de suprema alabanza, y que la mejor alabanza que podemos darte, Señor, es andar como es digno de la vocación con que tú nos has llamado. Ayúdanos a tener humildad, mansedumbre y paciencia, Señor. Ayúdanos a reconocer nuestras faltas. Ayúdanos a ver que con facilidad nos exaltamos, con facilidad perdemos la compostura y damos mal testimonio de ti con nuestra vida, Padre Santo. Ayúdanos a reflejar a Jesús en nuestra vida, Señor. Danos paciencia, Padre Santo. Danos mansedumbre y humildad. Llénanos de tu Espíritu, porque estas son virtudes del fruto de tu Santo Espíritu en nosotros. Ayúdanos a andar agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios cada día. Te pedimos perdón por nuestras faltas. Te pedimos perdón por las iras, por la impaciencia, por el orgullo, por la falta de humildad, mi Señor, por la falta de mansedumbre. Ayúdanos, Señor, a que nuestros hijos nos vean pidiéndonos perdón como esposos, reconciliándonos, Padre Santo, y procurando hacer tu voluntad. Ayúdanos a dar buen ejemplo a nuestros hijos, Padre Santo, a nuestro esposo, a nuestra esposa, Padre Santo. Somos llamados a vivir como es digno de los hijos de Dios, y solo tú nos puedes dar la gracia para poderlo hacer. Perdónanos, Señor, si nos equivocamos y no lo hacemos. Te lo pido, Padre, en el glorioso nombre de nuestro Señor